Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a mostrar el por qué y cómo se realiza un permiso de salida múltiple. Los permisos de salida en nuestra legislación migratoria nicaragüense están establecidos de manera obligatoria para menores de edad. Y en ese sentido vamos a buscar el fundamento jurídico por el cual se establece esta restricción de salida de menores fuera del país sin la autorización de sus progenitores o sus tutores. Y es que nuestra legislación nicaragüense en el artículo 71 de la Constitución Política establece que el Estado tiene la obligación de darle protección especial a la niñez. En ese sentido, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 29, establece ya de manera específica los derechos que tienen los niños a salir sin restricciones fuera del país, solamente con cumplir con un requisito esencial, que es el permiso otorgado por sus progenitores o tutores. En ese mismo sentido, la ley 761, que es la ley de migración y extranjería, en el artículo 95, establece también esa restricción como un requisito especial para otorgarle visa de salida a los menores de edad. Y es que exige que el permiso sea otorgado, tal como lo establece el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ante un notario público. Ya el artículo 96 de la ley 761 establece que para los niños o para los adolescentes, en otras palabras, para los menores de 18 años, se les concede dos tipos de visa. O sea, la legislación prevé dos tipos de permiso de salida, dos tipos de visa. Y en este sentido se habla de la visa ordinaria, que es la que tiene una vigencia de hasta 30 días. Y precisamente en el inciso B encontramos el fundamento legal de la autorización de permiso o visa de salida extraordinaria, que es aquella que tiene una vigencia de hasta 12 meses, en la cual puede ser utilizada cuantas veces sea necesaria hasta por el periodo de validez. Antes de iniciar a mostrarles la elaboración de una escritura que contenga un permiso de salida múltiple, consideré necesario relacionar la fundamentación jurídica, porque para mí, como notario público, me es importante no solo conocer la forma de redactar un instrumento público, sino más allá es importante conocer la fundamentación jurídica y la finalidad que tienen estos para ser autorizados. Y en ese sentido podemos dilucidar de que se hace a manera de una garantía del Estado, con el fin de prevenir la comisión de delitos y la violación de derechos de estos mismos menores. Recordemos que la legislación penal contempla una serie de delitos en los cuales pueden ser víctimas los menores de edad. Entre ellos podemos encontrarnos con el turismo con fines de explotación sexual, la propia explotación sexual, la trata de personas, la sustracción de menores, entre otros, que la falta de una regulación jurídica para el libre tránsito y la salida del país de menores podría facilitar, si no es que exista un control de rigurosidad para evitar la comisión de estos tipos de delitos. Pasemos ahora entonces a conocer la forma de cómo se otorga, cómo se elabora una escritura pública de permiso de salida múltiple de menores. Como lo dije antes en otros tutoriales, toda escritura pública se rige también por la ley precisamente que otorga
las facultades al notario público para otorgar los instrumentos públicos, o sea, la ley de notario. La ley de notario establece procedimientos y en este sentido estamos hablando del artículo 14.1 cuando es obligación del notario conformar un protocolo. De ahí la existencia entonces del protocolo. Así, igualmente, el artículo 18 de la ley de notariado establece la forma en cómo se va elaborando un protocolo y se hace en orden cronológico. De esa disposición legal es entonces que nace la obligación de que en el instrumento público, tal y como lo están observando en este momento, se numeran las escrituras en un orden cronológico. En este caso estamos hablando de una escritura número 42 y la cual contiene dos facultades, como podrán observar. En esta escritura que les estoy mostrando, se autoriza la obtención del pasaporte y a la vez se otorga el permiso de salida múltiple por 12 meses a favor de un menor de edad, ¿verdad? Es provechosa de que le muestre esta escritura, aun cuando me voy a centrar en lo relacionado al permiso de salida múltiple. Es importante que observen que en una sola escritura puedo elaborar disposiciones múltiples, en este caso facultades para obtener el pasaporte y a la vez el permiso de salida múltiple del menor. Entonces tenemos que hay un orden cronológico. También es necesario titular la escritura pública con los objetos o los contratos o las disposiciones que los otorgantes han expuesto al notario. En este caso, el título debe de corresponderse precisamente a la finalidad del instrumento público. Estamos hablando de la autorización para obtener un pasaporte y el esencial, el permiso de salida múltiple por 12 meses. De conformidad con el artículo 20, tiene que estar elaborado este instrumento público en el papel de ley. De conformidad con el artículo 22, numeral 4 de la ley de notario, debe de procederse a continuación con el señalamiento de las formalidades de ley del instrumento. El artículo 24 establece de la ley de notario la estructura de una escritura pública, lo cual ya en otros tutoriales le he explicado de manera amplia y voy a recordarles que toda escritura pública se compone de tres partes: la parte introductoria, el cuerpo y la conclusión. En este caso, así de manera general, puedo decirles que la identificación del lugar donde se está otorgando el instrumento público, la fecha, el año, el día, o sea, esos datos que tienen que ver con el lugar y el espacio son requisitos esenciales de la parte introductoria del instrumento público. La identificación del notario, la identificación de estar autorizado para ejercer la función notarial. También la obligación que tiene el notario de identificar a los otorgantes, a los comparecientes, de señalar la calidad en que estos comparecen, viene a conformar la parte introductoria y formal del instrumento público. Sabemos que conforme la legislación de identificación ciudadana, es obligatorio establecer, de conformidad al artículo 4, inciso G e inciso K de la ley 152, precisamente la ley de identificación ciudadana, además de las generales de ley de los concurrentes, de los comparecientes u otorgantes, el número de identificación ciudadana. ¿Por qué? Es un requisito esencial precisamente, y en el caso del otorgamiento de este tipo de escritura, debe de señalarse precisamente la calidad en que comparecen, y ateniéndonos a que lo hacen en el caso particular de la autorización para obtener un pasaporte y asimismo el otorgamiento del permiso de salida múltiple, la ley requiere de que estos sean los progenitores o los padres o tutor de los menores que van a salir del país o que se requiere
su salida del país, su visa de salida, tiene que acreditarse, y en este caso se acredita relacionando o insertando, como se tome a bien, de cualquiera de las dos maneras puede hacerse, relacionando en este caso la partida de nacimiento, que conforme el Código de la Familia es el instrumento o el documento público con el que se acredita la filiación. Entonces se procede a acreditar ese vínculo necesario relacionando la partida de nacimiento en la cual consta que existe ese vínculo, ese parentesco, y que por lo tanto, siendo que el hijo es menor de edad, sus padres, conforme el Código de la Niñez, conforme el Código de la Familia, asimismo conforme la Ley de Migración y Extranjería, son sus representantes legales y consecuentemente están facultados para otorgar las disposiciones que en una cláusula segunda corresponderá establecer de manera precisa. Habiendo identificado esa capacidad y la representación, el vínculo necesario, se procede con una cláusula segunda, que es donde precisamente se procede a otorgar el permiso de salida y la autorización para obtener el pasaporte. La autorización para poner el pasaporte en estos instrumentos públicos viene a equivaler un mandato, o sea, un poder especial. A eso se equipara el señalar la persona a quien se le permite o se le da la facultad de realizar los trámites. Entonces, aquí en este tipo de instrumentos públicos equivale a un poder especial. Y como los poderes especiales, tal y como se lo expliqué en un tutorial anterior, no requieren más que expresar cuáles son las obligaciones o el mandato encomendado, igualmente en este instrumento público se hace de manera expresa la facultad que tiene la persona a quien se le está otorgando la facultad de tramitar el pasaporte, que precisamente lo otorga. Se procede entonces a identificar a los padres, al menor del cual se requiere se autorice su visa de salida, y se debe de señalar en este caso si el permiso o la visa es ordinaria, permiso por 30 días y que puede ser utilizado solamente durante ese lapso de tiempo, o si se trata de conformidad con el artículo 96, inciso B de la ley 761, Ley de Migración y Extranjería, de autorizar un permiso de salida múltiple que tiene una vigencia de hasta 12 meses y que puede utilizarse cuantas veces sea necesario durante su vigencia. En el caso particular que les muestro, porque así me fue solicitado por varios colegas que les mostrara cómo se elabora un permiso de salida múltiple, entonces hicimos uso de esa disposición del artículo 96, inciso B de la ley 761, Ley de Migración y Extranjería, que establece la existencia de ese tipo de autorización para salida del país a menores de edad, ya que cuando se adquiere la mayoría de edad, dice la Ley de Migración y Extranjería que los nicaragüenses mayores de 18 años no requieren de visa de salida. En este caso se debe de expresar de manera clara que la autorización para solicitar se obedece a un permiso de salida múltiple con una duración de 12 meses y expresar claramente a favor de cuál menor, que no puede ser distinto al cual o del que ya se ha acreditado la filiación o el vínculo entre los progenitores y el mismo. ¿Verdad? En esa parte de la cláusula primera, donde se acredita el vínculo, y la cláusula segunda constituyen lo que es el cuerpo de la escritura, más la parte correspondientes a
haber realizado las correspondientes explicaciones del valor de la trascendencia legal del acto, o sea, de que el notario reconozca haber explicado todo esto que en este tutorial les estoy exponiendo. Es necesario que el notario lo conozca con la finalidad de darle una explicación previa a los otorgantes del significado de la trascendencia legal del otorgamiento de estas facultades administrativas y legales que van a permitir que su hijo salga de manera legal fuera del país. Entonces es necesario que el notario conozca esta explicación y el fundamento jurídico de la estructura de la escritura que contiene estas facultades. Así que hasta la parte en que el notario hace constar de que instruyó a las partes sobre la trascendencia legal del acto, constituyen el cuerpo de la escritura. Y será entonces la parte conclusiva de la escritura pública, de conformidad con el artículo 28, numeral 1 y 2 de la ley de notario, la parte en que se dice de que así se expresaron los comparecientes, bien instruido por mí el notario acerca del objeto, valor y trascendencia legal de este acto, de las cláusulas generales que aseguran la validez de ese instrumento público y de las disposiciones, así como las renuncias, estipulaciones implícitas y explícitas que han hecho, ¿verdad? Y hacer constar en esa cláusula conclusiva de que este instrumento público fue leída a los comparecientes y que esto fue de manera íntegra, que estos entendieron y la encontraron conforme, la aprobaron, ratifican, o sea que están completamente de acuerdo y proceden a firmar en conjunto con el notario público que da fe de dicho acto. Eso es la formalidad, la estructura formal. Pero, repito, es necesario que la parte sustantiva del contenido de las disposiciones de las partes sean de amplio conocimiento del notario para que posteriormente de haber otorgado el permiso, cualquiera de los progenitores no diga de que no conocía la trascendencia legal de haber otorgado un permiso de salida múltiple cuando exista entre ambos progenitores quizá una disputa legal en relación a derechos que surgen de la relación padre, madre, hijo, del cuidado de la crianza, de la tutela y todos aquellos derechos de los cuales el menor es titular y que los padres están obligados a realizar vigilancia y cuidado esmerado en protección del interés superior del menor. Espero que este video les sea de utilidad, particularmente a los estudiantes de Derecho y a los notarios que se inician en el ejercicio profesional, porque el otorgar un instrumento público de esta naturaleza puede, si no se realiza con las observaciones debidas, tener responsabilidades para el notario que lo autoriza.